Hola, buenas tardes a todos. Bueno, teniendo en consideración todo lo que hemos vivido en este último periodo con la abuela y en especial este fin de semana, ayer había una palabra para compartir, no se dio el momento bueno, cómo estábamos todos de emociones, cómo estábamos hablando, la dinámica que había, pero aprovecho este momento el fin de semana, este momento de la semana, el domingo, momento en el que solemos distendernos y estar quizás más receptivos a información para poder hacérselas llegar. Esto fue inspirado por Dios en mi corazón. Habíamos quedado con mamá que este sábado compartía yo antes de que se desencadenara y tuviera desenlace el fin de la abuela en este plano terrenal. Pero bueno, no quería fallar al compromiso que adquirí. Así que les traigo la palabra que Dios había puesto en, perdón, en mi corazón. Vamos a comenzar con una oración como lo hacemos siempre, para que sea el Espíritu de Dios tomando el control y llevando las riendas de esto, entendiendo que esto no es una reflexión humana mía, sino que es palabra de Dios, y cuando estamos guiados y bajo la influencia del Espíritu Santo, es que esto puede genuinamente llegar de la manera que tiene que llegar con el mensaje. Se los aconsejo cada vez que vayan a leer la palabra o a escuchar un mensaje, dispónganse en su corazón 10 segundos al menos para que sea el Espíritu de Dios que los guíe y los ilumine con la palabra y el significado profundo que ésta suele tener. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este domingo que pudimos compartir en familia, por este fin de semana que pudimos compartir en familia, un momento de unión, un momento de acercarnos a ti, un momento, Señor, en el que tu obra sigue desenlazando y sigues uniendo y trabajando en la familia, en los corazones dispuestos al cambio, en los corazones dispuestos a recibir de tu palabra, Señor, en los corazones correctos, en esa tierra fértil en la cual cae tu palabra y da el fruto en su debido tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y hablando de tiempos correctos y debidos tiempos, es que viene la palabra de hoy, y te pido que seas tú, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, guiándome y haciendo que esa semillita que viene de tu palabra, la cual es soltada y no volverá a ti vacía, dé fruto cayendo en tierra fértil y en su debido momento así sea. En el nombre de Jesús, amén. Abre la receptividad en el espíritu y la mente y los corazones de quienes van a escuchar esta palabra. La palabra está situada en el libro de Eclesiastés, libro escrito por el rey Salomón, inspirado en la sabiduría suprema que le dio Dios en cuanto a lo que la sabiduría de Dios ha llegado a los hombres. Salomón fue, me atrevo a decir, que el más sabio hombre que ha pisado la tierra, porque sabiduría de Dios él recibió a troche y moche, y la expresa en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, un libro en el cual él resume el sentido de la vida y anota todas las observaciones luego de una vida de reinado. Me atrevo a decir que fue el rey más próspero de Israel, hijo de David, ni más ni menos, el hombre con el corazón más conforme al corazón de Dios, así que tuvo una escuelita interesante. Además de esto, fue un hombre que, así como Dios le dio mucho, él en su momento se torció, tomó sendas equivocadas. Fue un hombre que tuvo más de 1000 mujeres. Fue un hombre que tuvo una prosperidad increíble, alabado por todos los reinos circundantes de Israel, en un momento de Israel de prosperidad y establecimiento increíble, al tope, por así decirlo, para que se entienda. Y así y todo, él en su momento se desvió, se dejó llevar por la influencia del enemigo, se dejó llevar por las tentaciones. Y en este libro de Eclesiastés él nos trae las reflexiones que, con toda la sabiduría que Dios le dio y con todo lo que él se equivocó y también acertó, nos pueden llevar a una vida exitosa, no cometiendo los mismos errores que cometió él. Ese es el sentido también de la palabra, que estos personajes que aquí se nos describen sus errores nos sean de inspiración para tomar el camino correcto en lugar del que ellos tomaron. Dice así, la palabra está situada en Eclesiastés 3, versículo 1 y 2, ahí comienza, vamos a leer algunos versículos más. Dice así, tiene como título, todo tiene su tiempo, en relación a lo que vivimos con la abuela y tanto nos chocó, una vida de 84 años que pasó por todos los tiempos de la vida,
tiempo de nacer, tiempo de ser bebé, de ser niña, de ser adolescente, de casarse, de ser madre, de ser abuela y hasta de ser bisabuela. Y también un tiempo en el cual Dios gentilmente la llevó a su presencia y que lo pudimos acompañar, gracias a Dios, honrándola, sus hijos y sus nietos. Y sus bisnietos también. Todo tiene su tiempo, dice. Todo tiene su tiempo. Los invito a ir a Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y de edificar. De llorar y de reír. De endechar y de bailar. De esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. De guardar y de desechar. De romper y de coser, de callar y de hablar, de amar y también de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué podemos entender de esto? Para hacerlo breve, que todo, como lo dice aquí, tiene su tiempo. Todos estamos en la tierra de paso, todos comenzamos una preparación. Primero que nada, tenemos una lactancia de niños, de bebés que nos prepara para una niñez que luego se transforma en adolescencia y luego en adultez. Tenemos también un periodo de ir al jardín, después de ir a primaria, después de ir a secundaria, después de hacer una carrera, después de capacitarme aún más, después de trabajar, después también de jubilarme. Es decir, la vida es algo vanidoso, es algo vano. Y con vano no me refiero a algo malo, sino a algo que pasa, que es pasajero. Pudimos todos conversar con la abuela, y los que no lo sepan, la abuela era una persona que tenía miedo de partir, miedo y mucha nostalgia también y apego al pasado, por quizás esa falta de comunión y de intimidad con Dios, que aún los que buscamos de Dios por momentos también flaqueamos y miramos para atrás con añoranzas cuando nos acercamos y nos calentamos un poquito más en la presencia de Dios. Esto se pasa, esto se opaca. Pero en sí, lo que quiero que entendamos es que el camino del justo, dice la palabra de Dios, es como la aurora, la aurora es el amanecer, que va en aumento de luz, de intensidad, de brillo, hasta que llega al momento perfecto, entendiendo por esto el mediodía. Es decir, Dios nos va guiando si nosotros nos apegamos a Él y nos ligamos a Él y nos dejamos llevar y le buscamos en oración, le buscamos también en su palabra y permanecemos en esto. Dios nos va llevando por un camino de bendición, por un camino que no está exento de disciplinas, por un camino que no está exento de problemas. Pues aquí mismo en el libro de Eclesiastés, Dios nos dice en otra parte, Dios ha hecho lo bueno como lo malo, Dios también ha hecho los momentos de alegría como los momentos de tristeza, como los momentos de desafío, es decir, son inherentes a la vida del ser humano y por más cristiano que uno sea, no va a estar exento de esto, y quizás hasta todo lo contrario, porque en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza es que nosotros nos formamos. Pero en sí, quiero que se queden con lo que acabamos de leer, con que Dios prepara una vida en nosotros que va llevándonos en un proceso continuo de avanzar, en el cual no podemos perder de vista que apegándonos a Él, buscándole en su palabra y en oración, es que esto va a ser exitoso. Y que lejos de estar en una nostalgia depresiva y que nos absorba y que nos haga mal y tenerle miedo a las nuevas etapas de la vida, vamos a abrazar esos nuevos años de adultez, esos nuevos años de vejez cuando llegue su momento, con mucha alegría, con mucha confianza y con mucha esperanza de que estamos aquí en esta tierra de paso,
con el simple objetivo de acercarnos a Dios y servirle todo cuanto podamos. Si ustedes tienen esta visión de la vida y se les revela y lo hacen parte de ustedes y se apega a su corazón, la vida va a ser un soplo, un pestaneo con respecto a lo que nos espera en la vida eterna que obtuvimos a través de Cristo Jesús, y que todo aquel, como hablábamos el otro día con Belén y con Carmen, independientemente de cuán malo o cuánto haya errado, cuán malo haya sido, tiene al alcance de su mano. El momento es hoy y no hay que esperar estar perfecto o dejar determinado hábito que sé que está mal o el momento adecuado. El momento adecuado es ahora, de acercarnos a Jesús, de retomar o de adquirir, si nunca la tuvo, una relación genuina con Él, buscándole con una oración de corazón rendido. También hablamos el otro día con Carmen y Belu en lo que es el rendirse de corazón a Dios. Y es orar a corazón abierto, diciéndole todas mis miserias, incluso pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe si no las tengo muy en claro. De esa manera es que la vida tiene sentido y cobra sentido también cada etapa que dejamos atrás para abrazar una nueva con la bendición de Dios. Hay otra parte de este mismo libro, me quiero centrar, que ya lo leímos en el versículo 12, que dice, déjenme ver un segundo, aquí, Eclesiastés 20, vamos a leer ahora, que dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eso lo vimos que, por ejemplo, lo vimos de cerca en este momento y nos chocó mucho porque a la abuela todos la quisimos, todos tenemos innumerables recuerdos preciosos con ella, y verla en ese estado de que ya la metían ahí abajo, en el panteón de sus familiares, y de que ya no la íbamos a tener más en lo físico, nos chocaba mucho. Sin embargo, lo que podemos sacar como conclusión es que ese es el destino de todos. Sabe Dios si seremos arrebatados, pero de no ser así, todos vamos a morir en algún momento, y todos en algún momento nacimos. Lo podemos ver también frescamente en Tommy, más que nada, y bueno, también en Piero, que ya tiene 1 añito y medio, pero en Tommy, que es un bebito y se está formando y nació hace poco, él comenzó su etapa de vida y la abuela la terminó. Todos vamos a esto, pero no perdamos el foco claro y clave de la vida, que es acercarnos a Dios cuanto podamos. Con el día a día se nos diluye con los problemas, con el afán, que viaje, que partido, que mundial de rugby, que clásico, que mundial de fútbol, que los nietos, que los hijos, que el trabajo, que nuevas capacitaciones, que etcétera, que la Navidad, que el fin de año, que el Black Friday, que el carnaval, que el verano, etcétera. Se nos pasa la vida y nos vivimos enredando en cosas que nos desvían y nos sacan de ese foco que tenemos que tener. No le digo con esto que no se mire un partido de fútbol, que no se coma una pizza con amigos, o de hecho, a ver, me ven a mí que soy una persona que está buscando, con sus errores y sus defectos, y con sus luchas, como ya lo conversamos también en la casa de Eduardo, con respecto a mi relación con mi padre y tantos otros desafíos que se presentan, y como también los tendrán ustedes. Pero hay una diferencia cuando los caminamos de la mano de Jesús, de la mano de las promesas que están en la palabra, buscándole y confiando con fe con respecto a aquellos que no lo hacen así. Y todos tenemos una medida de fe que nos fue dada, y eso está en la palabra. Hay muchas personas que reniegan y dicen, no, yo no tengo fe, te envidio, qué fe que tenés. No, la tenés, pero la tenés atrofiada, como una persona que se pasa años de su vida acostada, tiene las piernitas, los músculos, los cartílagos, las articulaciones en un estado para nada comparable con aquel que entrena o con aquel que simplemente se mueve. Ni siquiera le hablo de un entrenamiento de élite o disciplinado. En sí, quédense con eso. Busquemos a Dios y tengámosle a Él siempre presentes en nuestra vida. Tomémonos la palabra de Dios como niños. Dice que el reino de los cielos es para los niños. No podamos entrar a Él si no somos como niños. Y no se refiere a que seamos niños físicamente, imposible, sino que tengamos un corazón de niño y abracemos su palabra y busquemos que así llegue a nuestra vida. Una palabra con un corazón abierto, una palabra que penetre en nosotros
con el corazón correcto. Un corazón de niño, uno le cuenta a un niño una cosa y se la cree. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios. Tiene que ser una palabra que abracemos con un corazón y le pidamos a Dios que, por más loca que nos parezca o improbable, se nos revele y se apegue y se anide en nuestro corazón, para en su debido momento, en nuestra perseverancia, dé el fruto correcto. Hay otro versículo aquí de Eclesiastés que es el 22. Dice así en el capítulo 3: Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Disfrutemos de la vida, disfrutemos del trabajo, por más de que a mí también me pasa que hay días difíciles, y pidámosle a Dios que nos dé la bendición de disfrutar cada una de las cosas que nos da y nos permite vivir. Ahora vamos a ir a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Y aquí quiero que quede el foco de lo compartido hoy. Este es el último consejo que nos da el rey Salomón, y dice así: resumen del deber del hombre. Es un resumen para hacerlo fácil, así como Jesús en su momento hizo el resumen de todos los mandamientos, que eran 613 en aquel entonces, y los resumió en 2: ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, por sobre toda cosa, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen toda la ley y los profetas. Mire, vaya resumen que nos hizo. Bueno, aquí el resumen del deber del hombre, según la sabiduría que Dios dio a Salomón, dice lo siguiente: Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, el fin de todo el discurso oído. Eclesiastés, si mal no recuerdo, fue un libro que se escribió póstumo, posterior a el libro de Proverbios, que es un libro que está lleno de sabiduría y consejo, y que a los jóvenes, sobre todo, a los más añejos también, pero a los jóvenes sobre todo les recomiendo leer, porque ahí hay consejos muy, muy valiosos para tener una vida exitosa con respecto a lo que Dios quiere. Pero el resumen de todo esto es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios no es un temor de miedo, como quien le tiene miedo a un león que se lo viene a devorar. Es un temor perdón, es un temor de reverencia, es un temor de permanencia, es un temor de, si le pudiéramos dar una connotación de miedo, miedo de desprenderme de Dios, miedo de ir en contra de Él. Guarda sus mandamientos. En Proverbios también, déjenme ver si lo encuentro, Proverbios 1.3 o 3.1, aquí, 3.1 era. Dice: exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Justo hoy bromeábamos con este versículo por mi ley, el candidato a Argentina. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué promesas que hay acá? Hay varias promesas que, si hacemos de la ley de Dios, de sus mandamientos, de los cuales no estamos exentos aún por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, es decir, yo soy salvo, pero la ley, lo dice el apóstol Pablo, no en Romanos, si mal no recuerdo, no estamos exentos de la ley, es decir, la salvación de Dios, la gracia de Dios no opaca la ley, todo lo contrario, van uno de la mano de la otra. Lo que tenemos que hacer es buscar de todo corazón a Dios para que sus mandamientos, a través del amor que el Espíritu Santo nos da, sean cumplibles en nosotros. Es decir, si mentía, dejar de mentir, empezar a dejar de mentir, a mermar en eso. Si robaba, si adulteraba, si me drogaba,
si tengo rencor y me cuesta perdonar, si soy violento, si soy homicida, etc. Tenemos que hacer de la ley de Dios nuestro día a día, de sus mandamientos, y buscar con esto no una legalidad ni una religión, que en sí en la etimología de la palabra, es decir, el significado y la composición de la misma, lo que es religae, viene de ahí, del latín, buscar estar bien con Dios, buscar una reconciliación con Dios, pero por medios humanos. Por eso cuando me dicen a mí, no, vos estás en la religión y todo eso, no, todo lo contrario. Yo tengo una relación interpersonal con Dios y me baso en el manual que dejó, con inspiración en su Espíritu Santo, para poder hacerlo de la manera correcta. Si alguno instaló en algún momento algún programa, algún aparato tecnológico, ha tenido que recurrir a un manual y es ahí donde está la clave de cómo hacerlo correctamente. Bueno, aquí es lo que yo les digo. En sí, quédense con esto. El fin de todo el discurso es: teme a Dios, búscale de todo tu corazón, permanece en Él y anídate en Él, como lo hace Tommy con Paula y como lo hacen Piero con Cami. Para Diego y para mí, quizás que estamos más frescos en esto, bueno, ya lo vivieron también Carmen por 4 y Vivi por 2. Y el resto, Nandi por 2 también, y Alicia por 4, y la abuela lo vivió por 5. Es decir, nosotros tenemos que tener con Dios una dependencia como la tienen nuestros bebés en su momento de lactancia y de ser bebitos, de sus madres. Porque esto es el todo del hombre, dice el versículo 13. Es decir, ahí está la clave de la vida, ahí está la riqueza del hombre. No en sus títulos, no en su belleza, no en su rendimiento físico, no en su posición de trabajo. Si bien esto es importante y son añadiduras de Dios en las cuales Él no nos llama a centrarnos, sino a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo esto nos vendrá por añadidura, tengamos presente que el todo del hombre se trata en esto, en tener bien en claro los mandamientos y en buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque Dios traerá, dice el versículo 14, toda obra a juicio. Va a haber un momento en el cual Dios, toda obra de nuestra vida, se va a exponer, y en base a las decisiones que hayamos tomado, dentro de ellas la más importante, que es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, y a partir de ahí caminar acorde a lo que Jesús pide, juntamente con toda cosa encubierta va a salir a la luz y se va a poner a juicio, sea buena o sea mala. Es decir, no nos hagamos trampa al solitario, porque a Dios no se le puede engañar. Con Dios hay que caminar de manera íntegra, y caminar de manera íntegra implica desnudarse absolutamente, incluso llegar a reconocer, porque el Espíritu Santo nos va guiando y nos va revelando nuestra naturaleza, cosas que no conocíamos y que son aberrantes en nosotros, ¿sí? Bueno, es un resumen que a mis 30 años me viene muy bien, porque al que más le predica esta palabra es a mí, y no crean que porque la estoy compartiendo estoy exento de fallar en esto, ¿no? De hecho, yo me considero, y lo hablaba el otro día con Pedro y con Carmen, una persona torpe en los asuntos de Dios, pero dentro de esa torpeza, como dice su palabra, Él se hace fuerte en mis debilidades. Así que eso me sirve a mí para depender de Él y para ir a Él con un corazón rendido, reconociendo mis carencias, para que Él se exalte y se glorifique en los cambios los cambios positivos que tienen lugar en mí por su obrar, por mi dependencia, del por ir a buscarle a Él, por escudriñar su palabra y tomármela en serio como un manual de vida. En sí quería hacer esas reflexiones, sentí hacer estas reflexiones. En realidad la prédica que yo tenía para preparar era otra, el mensaje era otro que venía más ligado a lo que veníamos compartiendo con Vivi en estos últimos sábados, pero Dios puso en mi corazón y en mi sentir estas palabras, para que todos a tiempo podamos cultivar una vejez saludable, una vejez sana, y en el momento que nos toque partir, en lugar de estar con miedo o incertidumbre, tengamos una paz que sobrepase todo entendimiento. Y también en nuestra vida, por ir día a día, minuto a minuto, hora a hora, mes a mes, año a año, sembrando ese momento en el cual podamos reunirnos con el Padre, que, como ya sabemos, la vida pasa muy rápido, es un pestaneo, y el verdadero tesoro está en hacer tesoros en los cielos. Les recomiendo ir a este manual de vida que tenemos, y vamos a finalizar con una oración, como lo hacemos en cada instancia que compartimos la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento
que me ayudaste a lograr, pues hoy la verdad estaba bastante distendido, cansado, pero tú, Señor, das fuerzas como al búfalo, das fuerzas al cansado, al abatido, cuando te la piden. Poderoso Dios, te pido, Santo Espíritu, que impregnes estas palabras aún más en mí, me ilumines más en este mensaje compartido y también así sea en las personas a las que llegue este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a la familia, a Iskar, a cada uno de los tíos, primos y los nietos de los tíos. Señor, que podamos, Señor, caminar acorde a tu palabra y honrar a la abuela con una vida vivida a pleno, Señor, y acorde a tus mandamientos, para que ese legado que ella dejó sea genuinamente un legado de bendición en todo su entorno, no solo en la familia, sino en nuestro círculo de amigos, de trabajo, de vecinos, etc. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos, Señor, a vencer la pereza, a vencer el ocio que nos acapara y las distracciones, para genuinamente empezar a caminar de manera eficiente en tus asuntos y recurrir a ese manual que tenemos al alcance de la mano, incluso hasta en el celular, pero que tanto hemos dejado de lado. En el nombre de Jesús, te pido un buen retorno para los tíos de Rivera. El martes retornará Javi para San Rafael. Te pido que tengas a los tíos, que tengas a los primos y a Ali en bien. Te pido que también por Nandi, por Sergio, por los primos Juancho y Juaco. Te pido por los padres de Nandi, Señor, en el nombre de Jesús, por Abelino, por Docinda, que tú, Señor, hagas tocar su corazón y para que todo aquello que aún quede, Señor, como pasó con la abuela Marta, por rendirte a ti, Señor, lo puedan rendir a tiempo para ir corriendo a tus brazos cuando llegue el debido momento. Te pido por Edu también, te doy gracias por haber compartido en su casa tan linda ayer, Señor, y por todo lo que estás haciendo en la familia. También te pido en especial por Vivi, te doy gracias por cómo he podido ver que honró a su madre. Te pido fuerzas para este momento que queda de desarmar las cosas de la abuela y que seas tú, Señor, fortaleciendo su corazón, fortaleciendo su alma y dándole entendimiento, como así se compartió en la oración final de despedida de la abuela, que la misión estuvo cumplida y que la abuela Marta es una oveja dentro de tu redil. El objetivo de la vida, el objetivo que compartíamos ahora, está cumplido. Ahora queda hacerlo nosotros, con los que aún seguimos en este plano terrenal. En el nombre de Jesús pido un buen comienzo de semana para todos y que sea tu Santo Espíritu guiándonos en pensamiento y en acciones para seguir cosechando las bendiciones que tú, Señor, nos guías a sembrar. Amén. Abrazo grande a todos.